Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera charla del ciclo Diálogos para la Reconstrucción que organiza el periódico La Nueva España con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración de Bayer, la Federación Asturiana de Empresarios, la FADE y las Cámaras de Comercio de Asturias. Este ciclo, que va a continuar en las próximas semanas, tiene como objetivo arrojar luz sobre el proceso de desescalada del confinamiento por coronavirus y lo hace de la mano de profesionales de reconocido prestigio y de diferentes ámbitos, pero siempre relacionados con Asturias. Por eso hoy tenemos con nosotros a los asturianos José Manuel Campa, él es economista y doctor en economía por la Universidad de Harvard, y a Mauro Guillén, también economista y doctor en sociología por la Universidad de Yale. Yo soy Elena Vélez y voy a moderar este diálogo de aproximadamente unos 60 minutos, una hora de duración, y al que hemos titulado, como pueden ustedes ver en la parte derecha de su pantalla, ¿Cómo frenar esta pandemia económica? Pero antes vamos a saludar al director general del Banco Sabadell y subdirector general del Grupo Banco Sabadell, Pablo Junceda. Buenas tardes a todos y muy buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando en esta nueva edición de Conversaciones para la Reconstrucción de la Nueva España. La verdad, si en estos actos yo suelo ser breve, en esta ocasión lo voy a ser muy especialmente, habida cuenta del altísimo nivel de los dos participantes que tenemos hoy. Yo creo que hablar de la posibilidad de tener en estos momentos a dos personas tan relevantes en la economía mundial como Mauro Guillén y José Manuel Campa, yo creo que dice mucho del ejercicio fantástico que está haciendo la Nueva España. Por mi parte, solo querría deciros que esta mañana precisamente leía en el periódico unas declaraciones del presidente del Gobierno del Principado de Asturias, con las cuales la verdad es que estoy muy de acuerdo. Él decía algo así como que no debemos enfrentar la sanidad y la economía. Yo estoy convencido que precisamente de saber compaginar la protección sanitaria y también la protección de nuestra economía va a estar el secreto de una adecuada salida de esta situación en la cual todos nos encontramos. Quizá, y estoy convencido, que tanto Mauro Guillén como José Manuel Campa nos podrán dar hoy las mejores recetas posibles para llevar adelante una solución adecuada a este virus económico que sin duda ya nos está afectando a todos. Por mi parte, en nombre de Sabadell Herrero, nada más. Muchísimas gracias a los dos participantes y, por supuesto, a la Nueva España por dejarnos acompañaros en esta magnífica iniciativa. Pablo, y si les parece, vamos dando paso a los ponentes de hoy. Van a ir apareciendo por aquí por la pantalla enseguida. Y despedimos también a Pablo Junceda. Pues comenzamos. Saludos a los dos. Ahí están en pantalla. Gracias por acudir a esta tercera cita de Diálogos para la Reconstrucción. Y empezamos por José Manuel Campa. Él es el presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Estudió en el Instituto Alfonso II y se licenció en Derecho y Economía en la Universidad de Oviedo. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard, institución estadounidense en la que ejerció como profesor. También ha sido docente en la Universidad de Columbia, en la neoyorquina Stern School of Business y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesor del Banco de España, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco de Pagos Internacionales. En 2009 se incorporó al segundo gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como secretario de Estado de Economía y en 2011 retornó a la docencia. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros y bienvenido. Y Mauro Guillén es catedrático de Dirección Internacional de Empresas en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, donde dirige el Instituto Joseph H. Lauder. Se formó entre las universidades de Oviedo y de Yale y cuenta con un extenso bagaje investigador. Durante los últimos 20 años ha estudiado las empresas multinacionales y el proceso de globalización. Ha ejercido la docencia en las escuelas de negocios más importantes del mundo y está considerado uno de los 10 mejores profesionales y profesores de Estados Unidos en su especialidad. Entre los muchos reconocimientos que ha recibido está el 4º premio Fundación Banco Herrero al mejor investigador español en Ciencias Sociales menor de 40 años. Bienvenido también, Mauro, y os recuerdo a los dos que podéis ya desmutar el micro, es decir, ponerlo activo para poder comenzar a dialogar.
y saludaros. Yo creo que qué mejor manera de empezar que yo creo que con el título de estos diálogos, ¿no? Porque, claro, se nos acumulan las preguntas, pero si os parece, de una pincelada a los dos, responder a esa pregunta, ¿cómo frenar, ya no digo superar, sino cómo frenar la pandemia económica? Bueno, si quieres empiezo yo rápidamente. Para mí, y un poco en línea con las palabras que hizo Pablo de la introducción, que me parecieron muy adecuadas, la primera forma de parar la pandemia económica es parar la pandemia sanitaria. La pandemia sanitaria. Cualquier impacto económico siempre es el resultado de algún shock exógeno o algún shock endógeno en la economía. En este caso, claramente, el shock ha sido una enfermedad que está afectando a todo el mundo de forma desproporcionada y no necesariamente simultánea, pero con un gran grado de simultaneidad. Y es importante parar esa pandemia, controlar esa pandemia, asegurarnos que estamos comportándonos de una forma adecuada como primer mecanismo para después empezar a reinstaurar algunos de los procesos o procedimientos económicos pues, de los que estamos más acostumbrados en lo que antes se llamaba la normalidad. Sí, ¿quieres que empiece yo también ahora a comentar? Sí. Sí, yo, por supuesto, muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Espero que se me escuche bien. Yo creo que no quiero emplear un término demasiado técnico, pero yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es darle bellota al cerdo, ¿no? O sea, es importante el volver a reanudar la actividad económica. Yo creo que el factor fundamental, francamente, va a ser la confianza, porque incluso estamos viendo en algunos países o en algunos estados aquí dentro de Estados Unidos que se está empezando a abrir la economía, que abren los comercios, por ejemplo, pero la gente está un poco reacia, ¿no? Entonces yo creo que reconstruir esa confianza por parte del consumidor, por parte del inversor y también por parte de los gobiernos es muy importante a la hora de sentar las bases para una recuperación económica, ¿no? Pero sobre todo tenemos que empezar a reactivar lo que son las distintas ramas de la economía, que es una cuestión muy complicada. Manolo seguramente querrá hablar de esto en algún momento. Es muy fácil parar una economía, como lo hemos hecho casi en seco en algunas ramas de actividad en los últimos 2 meses, pero luego resulta tremendamente complicado volver a reanudar la actividad de una manera coordinada, porque en la economía hay muchas interconexiones, ¿no? Y una empresa es la proveedora de otra y a su vez cliente de otras. Sí, por construir en este aspecto un poco más, ¿no? Parte de la interconexión de la económica, aparte del reto que tenemos, por supuesto, y esto podemos comentar más adelante, pero es que esa interconexión no es estrictamente local, sino que es global en su esencia. Las cadenas de valor están globalizadas y, pues, por ejemplo, lo estamos viendo aquí en Europa en el día a día, las dificultades que existen para coordinar de una forma conjunta dentro de Europa algunas de las medidas de política económica o algunas de las medidas más concretas sectoriales, pero es que este problema no es estrictamente europeo. No es ni local, ni nacional, ni europeo, sino que es global en su esencia. Y en la medida en que la crisis sanitaria, como decía antes, pues está afectando de forma más o menos simultánea, pero con distinta intensidad y no simultáneamente en todas las partes del mundo, pues esto complica más esta reactivación de la economía. Ahora estamos viendo pues que al mismo tiempo que, pues, por ejemplo, Europa está hablando de empezar a lo mejor a reactivar la actividad, como hace Estados Unidos después de básicamente 2 meses de paro absoluto, nos encontramos con otras partes, como por ejemplo Latinoamérica, donde el proceso todavía está en una fase más inicial, o otras partes, como todo el mundo sabe, como China, donde pues, al revés ya llevan varias semanas de una activación más rápida de la economía, ¿no? Por lo cual ese proceso de coordinación a nivel global también tiene su complejidad. La mayor parte de los países prevén una crisis larga, ¿no? Por ejemplo, el Banco de España hace unos días hablaba de esto y vaticinaba una caída del PIB del 9,5% para este año. El gobernador Pablo Hernández pues pide hacer una revisión profunda de la fiscalidad para aumentar la recaudación. ¿Qué les parece esta medida en términos generales? Bueno, a ver, yo creo, por comentar primero el primer aspecto, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que nos vamos a encontrar es una caída en los datos de actividad económica en Europa en particular, ¿no? Del primer trimestre y del segundo trimestre que no hemos visto, desde luego, en nuestras vidas, ¿no? La caída del PIB del primer trimestre, la caída del segundo
trimestre, y como resultado, la del año 2020, con las predicciones que has mencionado del Banco de España, pues son datos que no existían en la historia moderna de España ni en la historia moderna de Europa. La pregunta más importante, y es a lo que apuntas, es cómo va a ser de rápida la reactivación, la recuperación. Porque como antes decía Mauro, parar la economía, que lo hemos visto, la caída es abrupta, pero es relativamente fácil. Reiniciar la economía es un poco más complejo, ¿no? Y la velocidad a la que se pueda reiniciar, bien por restricciones de aspecto sanitario, bien por haber puesto las políticas adecuadas para esa reiniciación, todavía es pronto para juzgarlo, pero va a ser un proceso largo. En el segundo aspecto que mencionabas, que también podemos matizar más, que es el impacto que está teniendo en las cuentas públicas. Esta paralización de la economía tiene dos impactos que siempre ocurren en cualquier ciclo económico, pero ahora también son más abruptos porque el ciclo es mucho más abrupto. Primero es la falta de recaudación del sector público por falta de actividad económica, y segundo es el incremento del gasto público, que actúa un poco para compensar las dificultades que están ocurriendo en el sector privado. Aquí el sector público está gastando, como bien sabemos, fundamentalmente en dos áreas. Una en el gasto directo para mejorar la situación del sector sanitario en particular, y el gasto indirecto para apoyar a aquellas partes y a aquellos grupos dentro de la sociedad, empresas, particulares, familias, que están siendo más vulnerables y que están bien afectadas, ¿no? Esto a medio plazo pues tiene que revertirse, y entonces es verdad que requiere una reasignación de los ingresos y de los gastos fiscales, pero esto es un debate de largo plazo, ¿no? A corto plazo yo creo que las medidas que se han puesto son las correctas. Es importante empezar a hablar de ese debate, pero no se va a solucionar en los próximos 2 o 3 meses, sino que será probablemente un debate de los próximos años. ¿Quieren comentarlo los dos o pasamos? Pasa a otra pregunta mejor. Pasa palabra, ¿no? Bueno, nos fijamos ahora en la Unión Europea, en el papel de nuestros socios europeos. ¿Cómo lo están viendo hasta el momento? Mauro, ¿por qué no opinas tú desde afuera, que es más fácil? Claro que yo soy parte de... Bueno, una de las cosas que se observa desde el otro lado del Atlántico es que cada vez que hay una crisis en Europa, las diferencias entre el oeste y el este y entre el norte y el sur se agrandan, ¿verdad? Y esto es algo evidentemente preocupante. Sobre todo se agrandan en términos de la predisposición que tienen los distintos gobiernos y los distintos electorados, ¿no?, a la hora de arrimar el hombro y de contribuir a una solidaridad europea, ¿no?, que seguramente es necesaria, sobre todo dado que no solamente se trata de una unión comercial, de una unión aduanera, sino también de una unión monetaria, ¿no?, para un subconjunto de los países miembros. Entonces, eso es lo que se observa desde afuera, ¿no? Eso se observó hace 10 años, hace una década con la anterior crisis, y se observa ahora nuevamente, ¿no? Y francamente se observa con preocupación. Yo no sé cómo lo ves tú, Manolo, desde París y desde tu puesto, pero esto es algo que yo creo que resulta bastante evidente a toda la gente que lo observamos desde afuera, ¿verdad? Solo por añadir, yo creo que es obvio, ¿no?, que Europa no funciona como un Estado-nación tradicional, ¿no? Entonces, estos aspectos de estas discusiones, pues cuando se plantean y se analizan, no se deben analizar como si Europa fuera un Estado-nación, porque no lo es. Europa ahora mismo es una Unión Europea, es un conjunto de estados que han decidido colaborar conjuntamente y que se enfrentan a restricciones, pues obviamente estructurales, que son lo que marcan los tratados y la construcción que se ha hecho en este momento, y restricciones más políticas, que es el grado de identificación que los ciudadanos tienen con otras partes de la Unión, pues para aspectos de solidaridad o para aspectos de confianza o similares. Una vez dicho esto, es cierto que casi todas las crisis han servido desde los años 40, desde la Segunda Guerra Mundial, para construir más Europa. Y en ese sentido, en todos los retos que se han planteado en el pasado, han surgido 3 periodos. El primero, ¿no?, esta frustración por la falta de respuesta europea similar a la que se entendería que un Estado-nación realizaría. Segundo, acciones europeas que apoyan una construcción que va hacia más Europa. Y tercero, una salida de la crisis relativamente más benigna de lo que podría haber sido de otra manera. Yo creo que estamos ahora entre el primero y el segundo estadio, ¿no?
Estamos ahora mismo en una situación en la que todavía ha habido pocas medidas europeas. Ayer hubo el anuncio de Merkel y Macron, los presidentes de Alemania y de Francia, sobre un posible fondo de 500.000 millones de euros para apoyo, que se añadiría a otras medidas que ya se han puesto en funcionamiento. Yo creo que esto seguirá avanzando, que se pondrán algunas medidas de este tipo, que siempre dará la impresión de que son pocas y más difíciles de conseguir que dentro de un Estado-nación, lo cual es probablemente cierto, pero que probablemente volveremos a salir de esta crisis en la misma manera que lo hicimos en las anteriores, que es con más Europa y, gracias a Dios, de esa manera, con una forma más benigna de salir de la crisis que la alternativa. Sí, en esta ocasión, evidentemente, es el tema más fiscal, ¿no? Lo que sí se ha avanzado en los últimos 10 años, Manolo, ha sido en la integración bancaria en Europa, ¿no? O en la creación de instituciones más sólidas en el campo bancario, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el terreno fiscal no se ha avanzado mucho, ¿no? Desde la anterior crisis. Bueno, es verdad que de la anterior crisis, donde los bancos estuvieron en el centro de la crisis y había que tener una respuesta, pues ahí, volviendo a mi argumento anterior, la respuesta que se dio es a través de más Europa. Entonces se produjo una muy fuerte integración en Europa a través de la creación del supervisor único dentro de la zona euro y de un mercado común europeo y de la institución que yo presido ahora, ¿no? Como parte de la solución de la crisis. Y eso ha ayudado, en cierta medida, a tener ahora unos bancos que se encuentran en una situación pues, más favorable en términos de solvencia y de liquidez, y unas medidas del Banco Central Europeo que han sido también mucho más proactivas para intentar pues, apoyar desde Europa en la provisión, sobre todo ahora mismo, de liquidez en la situación de parón económico que existe. Este es un ejemplo, y como tú me mencionas, Mauro, pues en otras partes, ¿no? La parte fiscal es obvio, ¿no? Que ha habido menos progreso, pero también hay otras partes donde probablemente ahora se construirá mucho más, ¿no? Pues estamos descubriendo, pues, por ejemplo, al principio de la crisis, que hubo verdaderamente preocupación sobre el tráfico, la circulación libre de medicamentos dentro de la Unión Europea o de otros aspectos que generaron tensión. Ahora estamos viendo también con las dificultades que hay para la coordinación y una salida coordinada en cuanto a medidas para la libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión, ¿no? Una de las libertades básicas, con lo cual estos serán áreas en las que yo preveo que a trompicones, pero que se irá progresando, ¿no? En los próximos meses. A Mauro, claro, estamos hablando de España, de la Unión Europea, pero tenemos a Mauro en Estados Unidos y hay que aprovechar que nos dé su visión de cómo se está gestionando toda esta pandemia en Estados Unidos con ese Trump que cada día nos da titulares. No me atrevo a ponerle un calificativo, ¿no? Pero bueno, que al menos nos llaman la atención y con cada estado pues tirando por un lado. No sé, Mauro, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando allí ahora mismo? Sí, bueno, quizás necesitaríamos, no sé, 10 de estos webinarios, ¿verdad? Para poder abordar qué es lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Pero mira, es evidentemente un rasgo muy importante del sistema político, que es un sistema político muy federal, en el cual, como el presidente se le ocurra no ejercer una labor de liderazgo, entonces todo depende de los gobernadores. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo, ¿verdad? Hasta ahora. Luego hay también una fragmentación bastante grande en términos de lo que es, como sabes, las medidas, por ejemplo, en términos del desempleo y de otro tipo de políticas que se tienen que poner en marcha o impulsar durante estos momentos de crisis, ¿no? Lo que estamos viendo en términos de la evolución de la pandemia es que en las zonas más afectadas, que inicialmente fueron Nueva York, que fue el estado de Washington en el Pacífico, California, etcétera, ahí están cayendo los casos y también el número de fallecidos, pero sin embargo siguen creciendo en otras zonas del país. Claro, esto es un país tan grande como Europa, ¿no? En términos de población y en términos aproximadamente también de PIB, ¿no? Ahora, lo que sí hay aquí es un gobierno federal, evidentemente, y sí se han tomado medidas bastante agresivas desde el punto de vista fiscal. Ahora, uno de los temas que a mí más me preocupa, por ejemplo, es que pese a que se aprobaron varios cientos de miles de millones de dólares para apoyo a la pequeña y mediana empresa, a fecha de ayer, que se estaba comentando mucho en los medios, solamente un 12, un 13, un 14% de esos fondos han llegado a las empresas, ¿verdad? A las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Lo cual, evidentemente, es algo que no tiene ningún sentido, puesto que una vez que se aprueban esas medidas, lo más importante es que el dinero vaya llegando a sus destinatarios, ¿no? O sea que, pues bueno, yo creo que como en Europa también, pues se han cometido muchos errores, se tardó mucho en reaccionar ante la amenaza
y luego estamos viendo una lentitud muy grande, ¿no?, a la hora de poner en práctica, de poner en marcha realmente sobre el terreno todas las medidas de auxilio fiscal, etcétera, que se han venido tomando. Para hacer referencia a la gente que está conectada, bueno, pues que pueden hacer preguntas a los ponentes. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Vicente Luque Cabal, que les lanza una cuestión. ¿Cómo puede acceder Asturias al InvestEU? Pone entre paréntesis, instrumento financiero del Green Deal, y al Fondo de Reconstrucción. Y añade, ¿podrá servir para atraer proyectos empresariales con futuro? Rápidamente, básicamente, yo creo que Asturias en este sentido no es distinta de ninguna otra región y está muy vinculado a la referencia que hacía antes Mauro, ¿no? Uno de los retos que existen en muchas de las medidas que se ponen, dada la urgencia de la situación, es que tienen que ser eficaces en llegar a la población y a las partes más vulnerables en el corto plazo para paliar un poco las consecuencias más inmediatas negativas que tenga el shock, ¿no? Y después en el medio y largo plazo para reconstruir hacia el futuro. Entonces yo creo que hay que distinguir entre los dos tipos de medidas, ¿no? Las medidas que te palian en el corto plazo, y yo creo que pues, la capilaridad de las administraciones es muy importante, ¿no? Y tanto en este caso, por ejemplo, no solo las administraciones, cuando estamos hablando de distribución de crédito, por la capilaridad del sector del crédito, el sector bancario, que trabaje para esta capacidad, ¿no? Y ahí yo creo que pues, el que haya estados, digamos, con servicios públicos más fuertes facilita un poco ese proceso, y quizás sea un poco el reto que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde pues, la sanidad es fundamentalmente privada, está mucho más descentralizada, con lo cual a lo mejor es más difícil llegar a esos aspectos, u otras medidas sociales tienen componentes más locales que federales, ¿no? Y después están las medidas de medio y largo plazo, que son de reconstrucción. Y esas medidas de reconstrucción, yo sí creo que obviamente Asturias va a poder llegar, como todo el resto hablando en concreto de Europa, ¿no? Con del resto del territorio, el objetivo y el reto ahí es plantear proyectos interesantes y atractivos para el medio y largo plazo, ¿no? Y que vayan en la construcción de lo que ahora llamamos la nueva normalidad, ¿no? Que no sé muy bien lo que significa eso todavía, quizás sea la nueva realidad más que normalidad, ¿no? Pero está claro que algunas de las dinámicas, y eso lo podemos hablar después si queréis, ¿no? Pero algunas de las dinámicas de cambio que estaban subyacentes en la economía con esta crisis solo se han acelerado, ¿no? Por ejemplo, el más obvio que estamos ahora mismo nosotros experimentando es la transformación digital y de las telecomunicaciones, ¿no? Y la telepresencia. Pero hay muchas otras que también se están materializando en esta dimensión. Con lo cual hay que pensar en los proyectos del futuro. Y esos proyectos del futuro hay que invertir hacia ellos. Una cosa está clara, la pandemia desaparecerá en algún momento. ¿No? Este es un shock temporal, y eso lo tenemos que tener claro. No significa que sea un shock que no va a tener consecuencias, tendrá muchas consecuencias, pero claramente es temporal. La pandemia desaparecerá. Alberto González, por ejemplo, dice, ¿puede verse afectado el euro si esta crisis se prolonga en el tiempo? Esa es para Manolo. No, vamos, desde luego, si lo que nos referimos es la estabilidad del euro, yo creo que esto, bueno, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha hecho declaraciones al respecto varias veces, y yo creo que si existe una institución que tiene credibilidad a nivel europeo ahora mismo en el ámbito económico es el Banco Central Europeo, ¿no? Con lo cual, la estabilidad del euro yo no creo que se encuentre en ningún caso amenazada ni en el corto ni en el medio plazo, ¿no? Al contrario, probablemente sea uno de los pilares básicos que nos ayudará a salir de la crisis a medio plazo. Hacía referencia a nuevas formas de trabajar, entiendo que hablando del teletrabajo, ¿no? ¿Vamos hacia el teletrabajo? ¿Se va a fomentar aún más el teletrabajo, tal y como estamos haciendo ahora mismo nosotros tres y con todas las personas que se están uniendo? ¿Esto va a ir a más y vamos a tener que ir pensando en cómo potenciarlo mejor? Porque, bueno, se dice, sí, funciona muy bien, pero, bueno, pues hay gente pues, en zonas rurales que tiene todavía un mal o pésimo acceso, hay gente que no tiene pues, un número adecuado de dispositivos en su hogar para que todos puedan teletrabajar o incluso para que los niños puedan ir a un colegio que ahora mismo es telemático. Mauro, yo creo que esto es tu... Sí, mira, vamos a ver, yo creo que hay varias dimensiones, ¿no? al tema del teletrabajo. En primer lugar, las estimaciones son que aproximadamente 1 de cada 3 personas que trabajan pueden hacerlo desde el hogar. Es decir, hay una gran cantidad de puestos de trabajo, unas 2/3 partes,
en las cuales el trabajador tiene que acudir al puesto de trabajo, ¿no? Porque si no, pues no puede desempeñar sus funciones. Es decir, que hay un límite ahí muy claro, ¿no? En términos de el porcentaje de la población empleada que puede hacer teletrabajo. En Europa he estado viendo datos sobre una encuesta reciente. Antes de esta pandemia, aproximadamente entre el 10 y el 20%, dependiendo del país, de las personas que podrían hacer teletrabajo lo estaban haciendo al menos un día a la semana con anterioridad a esta crisis, ¿no? O sea que es como mucho un 20% de un 30 a un 32%. Es decir, al final es, si multiplicas los dos porcentajes, como mucho un 6% de la población que antes de esta pandemia, de la población empleada, estaba haciendo teletrabajo al menos parcialmente, pongamos un día a la semana o 2 días a la semana, ¿no? Entonces ese es el límite, ¿no?, máximo al que quizás podamos llegar, a no ser que la estructura de la economía cambie de una manera y del empleo cambie de una manera muy radical, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir entre la eficiencia y la eficacia, ¿no? Evidentemente es eficiente, por ejemplo, desde el punto de vista de que no tienes que emplear tiempo a la hora de trasladarte desde el hogar hasta el puesto de trabajo. Es eficiente desde el punto de vista que reducimos el consumo de energía, que también evidentemente contribuimos a mejorar la calidad del aire, todas estas cosas, ¿no? Pero por el lado de la eficacia, aquí la investigación que se ha hecho sobre hasta qué punto es eficaz el teletrabajo, pues arroja resultados un poco ambiguos, ¿no? Hay estudios que dicen que sí, que los trabajadores pueden estar motivados, que pueden tener una gran productividad si trabajan desde el hogar, y otros estudios que demuestran justo lo contrario, es decir, que se produce un mayor nivel de estrés, que es difícil la coordinación, que produce mucho cansancio, que produce desmotivación, etcétera, ¿no? O sea que hay una serie de retos ahí, yo creo, muy importantes. Yo creo que podemos aprender mucho sobre las empresas multinacionales, ¿no? Porque durante décadas han estado trabajando con lo que se llaman equipos virtuales, es decir, que no tienen el talento que necesitan en todos los lugares del mundo, pero para un proyecto en concreto necesitan reunir talento muy específico y por ello han formado, ¿no?, como práctica habitual, equipos virtuales. Y estos equipos virtuales cada vez han estado funcionando mejor en estas multinacionales porque evidentemente han acumulado mucha experiencia a la hora de operar de esta manera, ¿no? O sea que yo creo que es una cuestión de curva de experiencia, ¿no?, en el futuro, y es una cuestión también de ser conscientes de que hay dos límites. Uno, que es aproximadamente un tercio de la población ocupada que lo puede hacer, y luego el segundo que apuntabas en la pregunta, que yo creo que es muy importante, y es que esta tendencia hacia el teletrabajo va a provocar desigualdad, ¿no?, que es otra de las tendencias, yo creo que esta crisis va a agudizar, va a acelerar de una manera muy importante. La desigualdad, ¿no? Desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información, desigualdad en el acceso a la banda ancha y también, evidentemente, como decía antes, desigualdad en términos de quién puede trabajar desde el hogar, quién tiene ese privilegio y quién no lo tiene. Y, por cierto, en un país como Estados Unidos, hay un debate muy grande, sobre todo sobre el efecto sobre las minorías, ¿no? Porque si te fijas en la minoría de africanos americanos y de los hispanos, resulta que en ese caso no es un 30 y pico % de la gente empleada que puede hacer teletrabajo, sino que es aproximadamente solamente entre el 5 y el 8%. Claro, porque desempeñan muchos más trabajos manuales, etcétera, ¿no? Es decir, que hay que vigilar muy de cerca este problema, ¿no? O sea, el posible aumento o repunte en la desigualdad económica si se prolonga esta situación de crisis o también si en el futuro hay más teletrabajo. Yo creo que es indudable que va a haber mucho más teletrabajo porque esta crisis supone un gran experimento. Tanto las empresas como los trabajadores que pueden trabajar desde casa están aprendiendo a usar de una manera más eficiente estas tecnologías. Pero también quiero volver a repetir el tema de los problemas que se pueden verificar en términos de motivación, de productividad y otros, en la medida en la cual la gente trabaje desde casa en lugar de trabajar en el puesto, en la oficina de la empresa. Vuelvo a repetir, hay que distinguir aquí entre eficiencia por un lado y eficacia por el otro. Sí, pero Mauro, yo la verdad, me gustaría resaltar lo que tú dices, ¿no? Yo, de la forma que lo veo, es sinceramente que es una herramienta más que añadimos, ¿no? De la manera que hace, pues, 100 y pico años añadimos el teléfono, la electricidad, y hace 30 años añadimos los ordenadores y los faxes, y ahora añadimos el teletrabajo, ¿no? Pero como todo cambio tecnológico, yo creo que lo que tú resaltaste, que me parece muy importante, es lo que decías, ¿no? Tu cambio tecnológico generalmente requiere que la sociedad se prepare para ello y que seamos capaces de administrar ese cambio tecnológico de una forma adecuada que sea para el beneficio del conjunto de la sociedad.
Y el shock negativo que hemos tenido ahora, ya por su naturaleza generalmente, como cualquier shock negativo, es más duro en los más vulnerables, pero la aceleración de cambio tecnológico también en muchas medidas es más duro en los más vulnerables, porque si requiere inversiones o cambios de formación o aspectos de algún tipo de desembolso para poder ponerse al día, pues esto pues obviamente las personas que tienen capacidad, pues bien porque tienen más capacidades económicas o son más jóvenes o tienen más capacidad para invertir tiempo, pues son más fáciles de hacer esa transformación. Y ahí hay que hacer una labor, yo creo, fundamental de políticas públicas para asegurarnos que esa transformación en la incorporación de esa tecnología es para el beneficio de todo el conjunto de la sociedad. Es un incentivo para la automatización, ¿no? Pero no todo el mundo, entendiendo por el globo terráqueo, ¿no?, está de la misma manera preparado para eso. Sí, estoy de acuerdo que no todo el mundo está igual de preparado y tampoco todo el mundo necesita a lo mejor prepararse de la misma manera, ni a lo mejor todo el mundo quiere prepararse de la misma manera, ¿no? O sea, esto yo creo que son aspectos a los que tenemos que estar predispuestos y aceptar, ¿no? Lo que tenemos que ayudar es a poner las condiciones para que esa transformación, como antes indiqué, ¿no?, pues al final sea para el beneficio del conjunto de la sociedad y que existan los medios para aquellos que necesiten o que quieran y puedan hacerlo, ¿no? Puedan hacer esa transformación. Mauro ya ha dicho también, ¿no?, que hay un porcentaje muy importante de las relaciones laborales que todavía van a ser presenciales por la naturaleza de ese trabajo. Pero las personas que opten por ese tipo de trabajo pues tendrán menos necesidad a lo mejor de hacer esa transformación, mientras que las personas que opten por estar en sectores donde el teletrabajo es más probable, pues tendrán que tener esos conocimientos en su sitio, ¿no? Y ahí yo creo que lo importante es dar al ciudadano la capacidad de tener acceso a esas nuevas tecnologías y a esos nuevos mecanismos en todo el conjunto de la sociedad. ¿Os parece a más preguntas? Que la verdad es que hay un montón, ¿eh? El público que nos sigue, que sepa que si no salen sus preguntas mentadas no es porque no queramos, sino porque no nos da tiempo. Pero nos dicen, por ejemplo, ¿hay riesgo cierto de que los flujos comerciales entre grandes bloques se vea afectado? ¿Cómo quedaría Europa en un escenario internacional más proteccionista? Sí. Déjame saltar rápidamente a esa pregunta simplemente. Yo creo que hay... el escritor irlandés Oscar Wilde decía que él no podía resistir las tentaciones, ¿no? Que podía resistir cualquier cosa menos las tentaciones. Yo creo que aquí hay 3 tentaciones que hay que resistir a toda costa, ¿no?, en esta crisis. La primera es el populismo. O sea, yo intelectualmente, pero también en términos pragmáticos, estoy completamente opuesto a todas las medidas populistas que se están proponiendo en esta crisis y entre ellas, por cierto, incluyo la renta básica universal. Y si alguien quiere, puedo expandirme un poco más sobre ello, porque además pienso que la investigación es bastante clara sobre los problemas que tiene ese tipo de iniciativas. La segunda cosa que hay que resistir a toda costa es el proteccionismo. No olvidemos que la Gran Depresión en los años 30, hace un siglo, se prolongó en el tiempo y también se hizo más profunda precisamente porque los distintos países en Europa y en Estados Unidos, etcétera, se tornaron proteccionistas. Y luego la tercera lácara que tenemos que parar, tendencia que tenemos que parar, es la xenofobia, ¿no? Yo creo que esta crisis será en sus consecuencias a medio y largo plazo mucho peor si sucumbimos a estas tentaciones del populismo, del proteccionismo y, por supuesto, de la xenofobia, ¿no? Y me parece que desde un punto de vista económico, pero también social, hay que hacer todo lo posible por resistirlas, ¿no? O sea, eso es para mí el planteamiento de partida, ¿no? Comparto plenamente los 3 puntos que ha dicho Mauro en este sentido. No tengo realmente nada que añadir, pero creo que los 3 son importantes y de mantener siempre en nuestras mentes, ¿no? Ante toda crisis y ante toda situación difícil hay 2 tendencias, que la primera es intentar protegerse y aislarse y la segunda es echar la culpa al de afuera. Y yo creo que estas al final se terminan en políticas populares, proteccionistas y a detrimento de las personas que están más lejos de nosotros. Y yo creo que estas son tendencias que debemos intentar evitar. ¿No? Hablamos de la renta mínima vital para personas o hogares vulnerables que lo aprueba el Consejo de Ministros. Creo recordar que son 462 euros por persona, un máximo de 1.015 por unidad familiar.
¿Ustedes lo consideran una red de seguridad para aquellos que están pasando lo peor por la crisis del coronavirus? Yo que sé, pues los que se están quedando fuera de los ERTE o incluso la gente que no tiene derechos ha quedado fuera de los subsidios por desempleo, del paro. Mauro, tú decías que querías expandirte. No, vamos a ver, yo estoy en contra de una renta universal. O sea, cuando digo universal quiere decir que todos los ciudadanos, todas las familias, todas, de un determinado país, pues reciban o perciban una asignación mensual o anual. Y lo decía porque la investigación es bastante clara, es decir, que trae algunos beneficios, pero también trae muchísimos problemas, ¿no? Para mí, el otro problema básico que tiene, limitación básica que tiene, es que no es una intervención por parte, o no es un programa que se dirija a los más necesitados. Entonces, siempre y cuando sea algo que pueda afinarse, ¿no? Los beneficiarios, ¿no? Hasta el punto de poder, entonces, hacer frente a distintos problemas, ¿no? Sobre todo si se trata de pobreza o si se trata de falta de acceso a alimentación, malnutrición, etcétera, en colectivos sociales muy perjudicados por una crisis, por supuesto que me parece bien. Pero la idea que a mí me parece de partida, o sea, completamente rechazable, es la de una renta universal, ¿no? Para todas las familias, para todos los colectivos. Y vuelvo a repetir, hay mucha investigación al respecto que deja bien sentado el hecho de que no son intervenciones que al final resulten en beneficios para la sociedad, ¿no? A medio o a largo plazo. La otra cuestión que me gustaría recalcar es, en términos de la respuesta por parte de los gobiernos a una crisis como esta, creo que lo fundamental es que la mayor parte de las medidas se dediquen a evitar que el vínculo entre el trabajador y la empresa quede roto, ¿no? Porque yo creo que esa ruptura de ese vínculo, es decir, cuando se despida a los trabajadores, va a hacer luego mucho más difícil la recuperación, ¿no? Cuando la economía se vuelva a reanimar. Es decir, que yo estoy más a favor de intervenciones que tengan que ver con tratar de mantener en la medida de lo posible, y lo que resulte racionalmente desde un punto de vista económico, el mantener esa vinculación entre el trabajador y la empresa. Porque de esa manera se va a facilitar, a través de una mayor agilidad y de una mayor velocidad, una posible recuperación económica. Esperemos que en los próximos meses. Yo solo por añadir un comentario muy pequeñito, ¿no? Cuando pensemos en actuaciones de política económica, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre aquellas que son necesarias por la situación coyuntural que estamos pasando de una pandemia y de un parón abrupto de la economía con la expectativa de que habrá una recuperación de la economía de medio y largo plazo, y políticas de las que los economistas llamamos estructurales o más de largo plazo, ¿no? Que afectan el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto a lo largo del tiempo, tanto en periodos malos como buenos, no solo en corto plazo, sino sobre todo en medio y largo plazo, ¿no? Y entonces yo diría que el debate para mí sobre la renta mínima o la renta universal que decía Mauro es un debate que a lo mejor es oportuno desde el punto de vista político traerlo ahora a la primera línea de la exposición pública, pero desde luego es un debate desde el punto de vista económico estructural. No es un debate que tiene que ver con el COVID-19 de ahora, ¿no? Sino básicamente de cómo queremos que la sociedad funcione y si tiene sentido que funcione bajo la existencia de esa renta o no en el medio y largo plazo. Por lo cual yo desvincularía esa medida de cosas necesarias para el COVID-19 ahora mismo, ¿no? Que lanza Miguel, no sé si la estáis viendo, dice, se atreverían, y pone entre paréntesis, ejercicio de brujería y ya, a valorar entre 0 y 10 el riesgo de pérdida de derechos sociales actuales, en especial las pensiones. Mira, yo voy a hacer un comentario a medio y a largo plazo, ¿no? Y que yo creo que es importante, una de las consecuencias quizás más importantes de esta crisis es que en un contexto como el europeo, en un contexto seguramente también en Estados Unidos, va a acelerar el proceso de envejecimiento de la población, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque por un lado la tasa de fecundidad, el número de hijos que van a nacer, de bebés que van a nacer va a caer, ¿no? Suele ocurrir con todas las crisis, al menos de manera temporal, es decir, que se posponen las familias o las parejas quieren tener un número determinado de hijos, 1, 2, 3, los que sean. Cuando hay una situación económica grave como la que estamos pasando, quizás no abandonan permanentemente esos planes de tener ese número de hijos, pero lo que sí hacen es posponer el tener esas personas, ¿no? Y eso contribuye al envejecimiento de la población. También va a contribuir al envejecimiento de la población el hecho de que los flujos migratorios
están cayendo en muchas partes del mundo, ¿no? Incluido en Europa y en Estados Unidos. Luego, yo creo que a medio y largo plazo podemos esperar que si antes de esta crisis, con las proyecciones que existían sobre envejecimiento de la población, había que realizar una serie de ajustes para hacer que el sistema de pensiones fuera viable a largo plazo, ahora con estas consecuencias demográficas que se van a producir a raíz de esta pandemia, yo creo que vamos a tener que revisitar, vamos a tener que reconsiderar algunos de esos ajustes, ¿no? Y la dirección yo creo que es obvia, ¿no? Es decir, que seguramente el efecto demográfico de esta crisis va a ser que reduce la viabilidad futura del sistema de pensiones tal como estaba planteado. Luego, por tanto, los ajustes van a tener que ser quizás un poco más importantes, ¿no?, que los que se preveían antes de esta crisis. Esa es mi opinión, ¿no?, a medio y largo plazo. Yo, por matizar un poco, yo creo que Mauro ha apuntado exactamente al aspecto correcto, ¿no? Ya volviendo al debate antes sobre aspectos estructurales. Las pensiones no es una situación que tenga una implicación directa derivada del COVID-19 ahora mismo, del hecho de que los gobiernos están gastando mucho dinero puntualmente para afrontar esta situación que estamos enfrentando en los próximos meses. Las pensiones tienen que ver más que nada con un fenómeno demográfico, la pirámide de población y la evolución de la demografía, y con la evolución de la productividad de la economía a largo plazo. Entonces, si esas dos tendencias no hubieran cambiado con el resultado de la crisis, la respuesta a la pregunta que había hecho Miguel, yo diría que es exactamente la misma ahora que hace un año. Es decir, si hace un año Miguel pensaba que las pensiones no eran sostenibles, debería pensar lo mismo hoy. Solo en la medida, como decía Mauro, ¿no?, que bien las tendencias demográficas, pues porque creemos que va a haber xenofobia y va a haber menos posibilidades de que haya inmigración para rejuvenecer un poco la pirámide poblacional europea, o porque la demografía en los países desarrollados o en otros países pues lleva a que haya menor natalidad y mayor envejecimiento. Pues eso podría tener un impacto. Pero yo diría que ese impacto es el relevante, no el gasto que estemos observando ahora mismo en las finanzas públicas de los gobiernos derivado de las necesidades inmediatas. No sé si definido de brujería, pero sí de hacer una previsión de futuro. ¿Cómo ven el turismo? Ahora mismo no podemos viajar, pero cuando podamos, ¿querremos, nos atreveremos o nos dará miedo? ¿Qué va a pasar con el turismo? Bueno, pues es una parte de la economía que para producirse el servicio requiere la colocalización del consumidor y del productor, ¿no? Si me explico. Es decir, que requiere traslado y requiere coincidencia en el espacio y en el tiempo. Y por lo tanto, pues evidentemente es uno de esos sectores de la economía en los cuales el modelo de negocio, por la naturaleza del servicio, pues se ve más afectado por una crisis de salud pública, ¿no?, como esta. Hablaba Manolo antes de la nueva normalidad, que no sabemos exactamente eso qué es lo que va a significar, esa nueva realidad. Bueno, seguramente al menos por unos meses o incluso puede ser que por un par de años va a ser una realidad que implique también distanciamiento social, ¿no?, distanciamiento físico entre las personas. Con lo cual, pues bueno, tiene unos retos bastante importantes. Yo no quiero hacer predicciones sobre ello, pero me parece muy difícil, por supuesto, que se batan récords en términos de la afluencia de turistas. Ya no digo, por ejemplo, en esta campaña de verano del 2020, pero incluso en el año 2021, ¿no? Hay todavía muchísimos cabos sueltos, no sabemos muchas cosas sobre la evolución de la pandemia en sí, sobre los tratamientos. Yo francamente creo que es mucho más importante ver qué tratamientos efectivos vamos a tener a nuestra disposición en los próximos meses, más que qué vacunas efectivas vamos a tener. Creo que deberíamos depositar más esperanza en los tratamientos que en las vacunas a muy corto plazo, ¿no? Pero todo depende mucho de esto, ¿no? Y luego depende también, yo creo, de otro tipo de innovaciones que se puedan verificar a la hora de lograr tener pues lugares de vacación, también lugares de trabajo, por cierto, y lugares de estudio que sean más seguros, ¿no? Y se están, por supuesto, haciendo muchos experimentos, por ejemplo, con luces ultravioletas, con distintas estrategias de desinfección, etcétera. Hay toda una serie de cosas con las cuales se está experimentando, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues fijaros, el estado de los 50 que se ha visto más afectado de momento
ha sido Nevada. Y Florida también es uno de los estados más afectados desde el punto de vista económico, pero en Nevada el desempleo está por encima del 30%. Y evidentemente esto se debe a la gran dependencia que tiene ese estado, ¿no? Las Vegas, sobre todo, la zona de Las Vegas, de todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? O sea que es realmente uno de los sectores de la economía que más va a sufrir por la naturaleza de esta crisis en términos de el detonante, ¿no? Que ha sido una crisis de salud pública. Sí, yo por ahí yo creo que está claro que en el corto plazo el impacto en el turismo ha sido muy dramático, ¿no? El turismo y en la hostelería y el sector del ocio en general. Pero yo pensando un poco más específicamente, porque el turismo es un concepto muy amplio, me gusta este análisis que ha hecho Mauro ahora reflejando en Nevada. Yo creo que la parte que está más afectada claramente es el turismo muy masivo, muy concentrado geográficamente o en espacios muy concretos, y a lo mejor también el turismo de alta rotación, ¿no? Por otro lado, pensando, por ejemplo, en Asturias en concreto, ¿no? Y la estrategia turística de Asturias ha sido durante los últimos 30 años, pues yo creo que esa probablemente sea la parte que se vea menos afectada del turismo, ¿no? Un turismo de naturaleza, un turismo relativamente poco intensivo en cuanto a masificación, un turismo con una prevalencia de turismo rural importante, del turismo cultural. Esto probablemente en términos relativos se vea más beneficiado, dentro del contexto de que ahora mismo obviamente todo el sector está afectado negativamente, que la otra parte del turismo masivo. Pero ¿habrá sectores que sí que salgan reforzados de esta crisis? Y en ese caso, ¿cuáles? Seguro. De hecho, ya los hay claramente, ¿no? No sé quién es el proveedor que nos está dando este programa informático, pero estoy seguro que este es uno de los sectores que ahora mismo se está viendo ya claramente favorecido por este contexto, y en la transformación que hablábamos antes digital, pues habrá muchas otras compañías, sectores y empresas y sectores que no conocemos que surgirán como resultado de esta transformación, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer un apunte sobre este tema desde el punto de vista de la empresa. Una de las consecuencias a medio y largo plazo de esta crisis va a ser que muchas empresas van a replantearse sus cadenas de suministro, sus cadenas de valor, ¿no? Y van sobre todo a intentar que esas cadenas de valor, por un lado, sean más cortas, ¿no? Y por otro lado, más resistentes ante choques externos, ¿no? Exógenos, como el que hemos visto en esta crisis, ¿no? Y entonces esta reconfiguración de las cadenas de suministro y de las cadenas de valor de las empresas, yo creo que va a tener un efecto muy positivo sobre ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se ha observado ya, dados los problemas que ha habido en la cadena alimenticia, se ha observado un crecimiento de la demanda espectacular en el caso de las pequeñas granjas, de las pequeñas explotaciones agrícolas, que suministran además, a su vez, sus productos a núcleos urbanos que están relativamente cerca, ¿no? Es decir, que este tipo de explotación agrícola permite, por una parte, acortar la cadena de valor y, por otra parte, también hacerla mucho más resistente ante choques externos, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que va a haber, a raíz de la reconfiguración de las cadenas de aprovisionamiento, de suministro de las empresas, va a haber una serie de, no necesariamente sectores, ¿no? Porque, claro, el sector agrícola es muy grande, pero va a haber ciertos modelos de negocio, ciertas maneras de actuar, ciertos tipos de empresa que se van a ver beneficiados, ¿no? Por esa macro tendencia a medio y largo plazo de reconfiguración de las cadenas de suministro. ¿Hay que añadir? No, estoy de acuerdo en este aspecto, ¿no? Hablamos ahora del dinero, porque todo esto también está trayendo un cambio de tendencia incluso a la hora de pagar. Hay muchos locales, incluso supermercados, que ahora mismo te ponen el cartelito de a ser posible pague usted con tarjeta, ¿no? El dinero, el cash, el metálico se ve como una fuente de gérmenes, de virus. ¿Está abocado más que nunca ahora el dinero en metálico a acabarse, como está sucediendo en otros países? A lo mejor en el Reino Unido es más normal pagar con tarjeta una pinta que aquí, que es raro que pagues con tarjeta una cerveza. Sí, a ver, aquí, si me permites, voy a hablar el primero, ¿no? Yo creo que es una de las áreas donde hay una transformación tecnológica importante que ya se venía produciendo y que ahora se está acelerando, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros aquí desde la Autoridad Bancaria Europea, que es una de nuestras áreas de competencia, a principios de la crisis ya anunciamos una recomendación diciendo que creíamos que era bueno que se fomentase más el pago, no solo con tarjeta, sino el pago sin contacto,
con tarjetas sin contacto, ¿no? Sabéis que para ciertas transacciones pequeñas, casi de bolsillo, pues se puede realizar un pago con alguna tecnología que te permite utilizar la tarjeta sin contacto, bien a través del móvil o la tarjeta directamente, con un mecanismo pues, para evitar precisamente el contacto físico y posibles contagios. Yo creo que ya había una transformación subyacente en cuanto a medios de pago y había, pues todo el mundo probablemente está familiarizado con la idea de las criptomonedas que están por ahí funcionando y otras alternativas que se están planteando que no son nada más que desarrollos tecnológicos. Y en medios de pago, pues sí, probablemente veamos una situación en la que cada vez haya una prevalencia menor de los pagos en efectivo. De hecho, hay algunos países en la misma Unión Europea donde ya han anunciado que su objetivo es ir a una economía sin dinero en efectivo. Esto no es nada más que una transformación de la nueva manera, pues que ahora prácticamente todavía no, pero casi puede decir que ya vivimos en una sociedad sin teléfonos conectados a la pared. Pues bueno, no, es una transformación normal que mientras haya buenas alternativas yo no le daría mayores repercusiones en este aspecto, ¿no? Sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la crisis supone una aceleración de estas tendencias que ya venían de atrás en términos de innovación, en todo lo que tiene que ver con los pagos y cobros y el movimiento de dinero, ¿no? Ya luego sí, al final también se traduce en un aumento del apetito por parte de no solamente la población, sino también los reguladores en términos de nuevos experimentos con criptomonedas y todo este tipo de historias, pues vamos a ver, pero eso es una cuestión completamente distinta. Pero yo creo que todo lo que logre facilitar lo que es el movimiento de dinero, los cobros y los pagos, etcétera, eso va a ser muy importante. Ahora, no olvidemos que no todas las personas, no todos los hogares tienen una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Y no todos tampoco tienen un teléfono inteligente. Es decir, que también vamos a tener, como en otros temas que hemos analizado anteriormente, vamos a tener que tener mucho cuidado con las posibles desigualdades que se puedan producir entre los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Y esa desconfianza está en la calle y quizás con una sociedad más polarizada que nunca o polarizándose cada vez más. Especialmente para Mauro, ¿estamos en los albores de una revuelta social? ¿Cómo ve la gente? Bueno, esperemos que no, evidentemente. Vamos a ver, yo creo que sin de ninguna manera quitarle seriedad, importancia a lo que estamos viviendo, yo creo que también tenemos que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Es decir, en primer lugar, se trata de un problema muy puntual que va a tener unas consecuencias, evidentemente, a medio y a largo plazo, pero que es un problema que nos tiene que llevar más bien a desarrollar los tipos de infraestructuras que nos van a permitir ser más resistentes ante un nuevo choque exógeno que se pueda producir en los próximos años o en las próximas décadas, ¿no? Y cuando digo la infraestructura necesaria, pues me refiero no solamente a la sanitaria, que evidentemente no estaba lo de salud pública desarrollada hasta el punto que quizás hubiera sido óptimo durante esta situación, sino también, por ejemplo, a la infraestructura de pagos, a todos tipos de infraestructuras, ¿no? O sea, que yo creo que eso es lo importante. Pero desde un punto de vista social, ¿no? Yo creo que los gobiernos, en este caso, a ambos lados del Atlántico, han actuado con bastante celeridad y que no estamos viendo, de momento, pienso, situaciones de pobreza extrema, ¿no? A raíz de esta crisis. Es una situación completamente distinta, por ejemplo, a la que se produjo durante los años 30, ¿no? Con la Gran Depresión, cuando se tuvieron que inventar, ¿no? Porque no existían mecanismos para proteger a la población, ¿no? No existía una seguridad social, no existían una serie de instituciones y de mecanismos básicos para poder abordar una crisis como esta. En estos momentos, yo creo, fundamentalmente tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Claro, evidentemente los distintos países han tenido una mayor o menor inclinación a la hora de actuar con mucha agresividad, ¿no? ante la crisis. Pero yo creo que tenemos en nuestras manos los mecanismos para evitar el que se produzca cualquier tipo de ruptura social, ¿no? Y francamente, de momento, al menos por la información que a mí me llega, estamos muy lejos de ese tipo de situación, ¿no? Ahora, evidentemente, si en lugar de una recesión, ¿no? 2 cuatrimestres seguidos de caída en el PIB, tenemos una depresión, que serían 4 cuatrimestres contiguos de caída del PIB, pues bueno, quizás tendríamos que volver a pensar la respuesta a esta pregunta de una manera más cuidadosa, ¿no? Pero yo pienso que en estos momentos no se dan
la situación para que haya problemas sociales grandes, ni siquiera en un país como Estados Unidos, donde, como todos sabéis, el grado de desigualdad económica, ¿no?, en términos de la distribución de la riqueza y también de la distribución de la renta, son muchísimo peores que los que se verifican en un país como España o en el resto de Europa. Para finalizar y dejar un buen sabor de boca. ¿Se atreven a hacer previsiones de recuperación? Claro, no es lo mismo España que Corea del Sur, que Estados Unidos, pero bueno, hasta donde puedan, se atrevan. De recuperación económica y del PIB. Hombre, yo creo que es aventurado, desde luego para mí, hacer análisis de recuperación más allá de los que están haciendo pues, entidades como el Banco de España, que has mencionado al principio, o el Fondo Monetario, o la Comisión Europea, ¿no?, que tiene muchos más análisis y capacidades. Yo creo que el punto más importante que a mí me gustaría resaltar es que ahora mismo es muy difícil tener una predicción exacta sobre la recuperación. Y es muy difícil básicamente por dos componentes que todavía no están bien determinados. El primero es que todavía no existe una seguridad muy clara sobre cuál va a ser la fase de reactivación de la economía, como antes decía Mauro, ¿no?, que es fácil parar una economía, pero reactivarla es más difícil porque no tenemos perfectamente controlado todavía y bien definido, lo que dicen los expertos médicos, pues cuál va a ser el comportamiento de la pandemia en las sociedades que ya lo han tenido y en las que no lo han tenido, si las que lo han tenido si tiene una segunda recaída, y en las que no lo han tenido si se va a expandir o no. Y esto afecta obviamente pues muy directamente también a la actividad económica. Y el segundo aspecto, porque muchas de las medidas que se están poniendo para hacer frente a esa pandemia, pues todavía están en el proceso de trasladarse a la economía, y veremos cómo funcionan o cómo no funcionan, pero el resultado de esos dos impactos van a tener al final un reflejo en la actitud que tengan los ciudadanos. La probabilidad, pues, la probabilidad que tengan de consumir de nuevo, la probabilidad que tengan de viajar de nuevo, la probabilidad que tengan, o la posibilidad y la capacidad y la disponibilidad que tengan a gastar, a endeudarse, y esto es un componente que ahora mismo es muy difícil de predecir porque es muy endógeno, ¿no? Entonces esto será importante. Lo que sí diría es que poco a poco vamos reconociendo de pasar de una crisis que al principio yo creo la mayoría de la sociedad creía que era muy temporal y con una, hablando en términos de economista, ¿no?, con una recuperación en V muy profunda, es decir, con una caída muy rápida y una recuperación muy rápida del PIB, a un escenario en el que probablemente no va a ser tan V profunda, sino que va a haber una caída y después la tasa de recuperación pues se alargará en el tiempo, y como he dicho antes, cuánto y la intensidad pues ahora mismo es difícil de predecir. Sí, yo simplemente un par de comentarios muy rápidos. El primero es para ilustrar precisamente lo que acaba de decir Manolo Campa. Hace 2 semanas la revista The Economist publicó un gráfico con las predicciones, creo que eran de 16 o 18 bancos de inversión, sobre la evolución del PIB durante el resto de este año. Y la dispersión, ¿no?, era enorme, es decir, el mejor pronóstico para la zona euro era de un descenso del 1%, menos 1% en el PIB, tasa anualizada para el 2020, y el peor era menos 9%, ¿no? Entonces, claro, precisamente esa dispersión que hay, ¿no?, esa gran variación que hay en términos de los pronósticos por parte de los servicios de predicción, de los bancos de inversión y de otros institutos económicos, etcétera, pues yo creo que ilustra ese gran grado de incertidumbre que existe, ¿no?, sobre los parámetros básicos que nos pueden ayudar a sacar a la economía de la situación en la que está. Yo diría, el segundo punto que quería apuntar es que depende de 3 cosas, ¿no? Cuánto se prolongue la recuperación, el ritmo que lleve, etcétera. El primero es esa coevolución entre la pandemia y la situación económica, ¿no? Es decir, necesitaríamos más datos sobre la pandemia en sí, si se puede producir una nueva oleada de infecciones durante los meses del otoño y del invierno, etcétera, ¿no? El segundo punto es la velocidad con la cual las empresas puedan volver otra vez a recuperar un cierto grado de actividad, ¿no?, después de este parón. Y esto a su vez va a depender evidentemente de si sus suministradores, tanto de trabajo como de toda serie de insumos que necesiten, pues van a estar a la altura de las circunstancias cuando esa empresa lo necesite. Y el tercero, que yo creo que Manolo Campa también aludió a él, es la confianza, ¿no? Y yo por eso
en estos días estoy prestando mucha atención a los índices de confianza del consumidor, por ejemplo, en los distintos mercados, porque me parece un indicador que, aunque los datos se recopilan hoy, permite avanzar, o sea, permite alzar un poco la mirada hacia el futuro y ver qué es lo que puede ocurrir si logramos que esos indicadores de confianza, por ejemplo, del consumidor, vayan aumentando. Y el otro indicador que a mí me gusta también mucho emplear es el indicador del grado de confianza de los jefes de compras de las empresas, ¿no? En inglés el PMI, ¿no? Que creo que también es un indicador que puede ayudar mucho a anticiparse a qué es lo que pueda ocurrir. Y de momento, simplemente decir que en términos de esos dos indicadores, confianza del consumidor y confianza de los jefes de compra de las empresas, hay solamente un país en el mundo en el cual se ha verificado una recuperación de ese indicador en las últimas semanas y ha sido China. Y yo quizás quisiera decir, por último, que yo estoy observando muy de cerca lo que ocurre en China porque en la última década casi la mitad del crecimiento de la economía mundial provenía de China, ¿no? Entonces va a ser muy importante a ver si en ese mercado, por lo menos, observamos una recuperación. Están un poco por delante en el ciclo de esta pandemia, puesto que fue el primer país afectado y también es el primer país que está tratando de una manera total de reactivar su economía, ¿no? A los dos y al público que nos ha seguido, nos han quedado cuestiones en el tintero, nos las apuntamos, vamos a seguir con esta iniciativa. Esperemos que no porque se alargue el estado de alarma, pero sí para debatir, para dialogar y, bueno, pues para poner cuestiones encima de la mesa, para aportar y siempre sumando. Terminamos aquí esta webinar, este diálogo para la reconstrucción con José Manuel Campa y con Mauro Guillén, uno desde Filadelfia, hora aproximada a Filadelfia, 7 menos o cuánto? 6. Muy bien. Y desde París también. Acabamos como siempre. Ánimo y salud. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Gracias. Gracias.